revuelta, no habrá nadie tan valiente que ponga su pecho al frente como Aida de la Fuente. Aida que así se llamaba, Aida que así se llamó, Aida que murió gritando viva la revolución. Justo antes de matarla, dos fascistas la miraban, dieron muerte a un socialista y después le preguntaban. Justo antes de matarla, ¿cómo te llamas, muchacha? Ella dijo, puño en alto, comunista libertaria. Justo antes de matarla, ¿y cómo te llames, guaja? Ella dijo, puño en riba, comunista libertaria. Aida que así se llamaba, Aida que así se llamó, Aida que murió gritando viva la revolución, Aida que murió glayando viva la revolución. ¿Qué tal? Las hermanas. A Paulín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿qué haces por aquí? Bueno, vengo a dejar las entradas para el concierto de La Paz, que tenemos ahí en un par de días. Pasa mañana. A ver si os veo por ahí. Los recuerdos que tengo más ligados a mi infancia de la ciudad, o yo con la ciudad en mi infancia, son sobre todo por dónde se ubica la casa, ¿no? O sea, la casa de mis padres, que es en el Muelle, ahora Puerto Deportivo, pero antes Muelle. El Muelle era un sitio terrible, oscuro, estaba fatal, toda la zona de Fomento hecha un desastre, arquitectónicamente, y nadie se iba a vivir allí, era como que te vas a vivir al Muelle, ¿no? Era como una zona y un vórtice. Y recuerdo la máquina de dragar, aquella, había una máquina que estuvo años dragando ahí. Recuerdo Begoña antes de la remodelación, bueno, no sé, es un poco los espacios públicos, ¿no? Y los espacios muy ligados también a la naturaleza, y desde luego la playa y el mar siempre, siempre, siempre de una u otra manera presentes. Nada, estábamos mirando unos disquinos ahí. ¿Te seguís comprando discos? Hombre, bueno, claro. Bueno, el vinilo sigue aquí, vivo. aquí especialmente. No, ya, yo Oye, que hay CDs también. Sí, es verdad. Yo soy de los que sigo comprando discos todavía, pero cuando hablo con de hecho, con la mayoría de gente, con los compañeros, con la gente de la banda y con tal, pues casi nadie compra discos. Paradiso tiene prácticamente la edad que tengo yo, o sea, un par de años menos o así. Y entonces, claro, yo la perspectiva, el punto de vista que tengo de Gijón es desde Paradiso mucho, ¿no? Es un poco como un centro de operaciones y donde yo he podido ver pues todos los personajes que pasaban por allí, todo, pues cómo iba cambiando las cosas, cómo iba cambiando el espacio, como, no sé, como los sujetos que transitaban por allí y, por supuesto, la evolución de la música. Y entonces había un plato para probar los LPs. Entonces llegaba el típico el sábado por la mañana que no tenía nada mejor que hacer que venir a Paradiso y decir, con 15 vinilos me los pruebas. Entonces tú estabas ahí como... Y entonces estabas ahí, otra, los 15 vinilos, no. Mira, no me lo voy a llevar ninguno porque es que este me da más, este otro. Y recuerdo la llegada del CD porque fue providencial, porque digo, joder, ¿me lo pruebas? Sí, otra. Cuando llegué a la facultad, el campus del Milán,
ahí estaba todo el mundo, y estaban los Australian Blonde, y estaban los Manta Ray, los Eliminator, tal, estaba todo el mundo allí. Y Nacho tenía además una personalidad interesante porque, bueno, iba con sus pelos así por delante, su chupilla, su tal, era como muy tímido. Un día hablando dije, pues tengo un LP de Los Pitufos. Y dijo, pues me lo tienes que prestar. Y digo, bueno, este tío tan interesante me pide que le pase el disco de Los Pitufos, yo se lo paso. Lo que no recuerdo es si me lo devolvió. Nacho formaba parte de toda esa gente que estaba en la plaza, que al principio eran como, estaba más dividido porque cuando empezamos Undershakers nosotras, como hacíamos garaje, íbamos más con la gente de Doctor Explosión, los Mocking y mucho a la Folly también. Entonces esas primeras entradas en la plaza era más como los de los grupos, los del Noise, ¿no? Y Nacho pues estaba ahí con lo del Eliminator y era uno de los chicos que llevaban melena, y entonces bueno, al final todos se confundían un poco, y de aquella todavía nadie tenía el nombre propio, ¿no? de lo que luego iba a tener. Xabel me pasó la cinta de diario, recuerdo, antes de que fuera nada más que un proyecto. Me la pasó como si me pasara un lingote de oro. Mira, qué cosa más buena. Todavía el otro día que tenía mi madre en casa, que debió de ser que lo sacaron del coche o algo así, una caja con un montón de cintas. Nos las podemos empezar a pasar. Joder, yo en una mudanza tiré las cintas que tenía. Sí. Pensé que era como algo que iba a pasar. Pues eso ni ve, y ahora, Y entonces, claro, un Gijón de los 90 absolutamente efervescente y vivo. La plaza, el gueto, Paradiso, o sea, lugares comunes en los que siempre hemos estado todos, a veces juntos, a veces revueltos. El gueto, aunque no esté ahora, para mí lo sigue siendo y lo sigo echando de menos, y a Carmen especialmente. Y recuerdo eso, ¿no? También el Triskel, el primer Triskel, el Café Gijón. Tú, por ejemplo, no eres un artista de solo sacar el CDs y tal. Tú cada poco vas sacando 6 teminas, o sea, haces eso. Bueno, el EP, porque el EP también era un formato al que le tengo mucho cariño, porque yo empecé comprando muchos EPs, que era con lo que sacábamos al principio, en todos sacamos EPs. Sí, el primero era un EP, ¿no? Y entonces era una cosa que es un formato que le tengo cariño, además que tiene una cosa que no te obliga como al álbum. Muchas veces a eso. Sí, siempre. Mira, siempre hago eso el después de primero cada de Paulín era es también... un EP. Es un EP, es de 6 canciones. El Nada como el hogar es de 6 canciones. Yo, Nacho, me empecé a dar cuenta, o sea, él empezó con lo de diario y luego el primer disco y todo, pero yo creo que que tuvo que pasar más tiempo para que nos diéramos cuenta, o sea, que Nacho, en lo que se estaba convirtiendo musicalmente y artísticamente, Nacho, ¿no? Verlo ahí en la facultad con su disco Los Pitufos y luego verle ahí en el Palau, ¿eh? Me acuerdo cuando hicimos el primer disco Manta Ray con Subterfuge, era también en el 94 y tal, y hacían vinilos solamente, y nos dijo, confío mucho en este disco y fijaros que creo que lo voy a sacar en CD. ¡Ay, ¡qué bonito! ¡Oh, qué bueno! ¿Y lo sacó? No. Lo sacó, nunca nos pagó ningún royalty. Bueno, sí. No entremos en Sí, eso es otro capítulo de la, qué bueno. de la pena. Es una ciudad, pues, no sé, pues muy fresca, irreverente, que mira al mar, que es descarada, que es quejica, muy quejica. A mí Gijón cada vez me gusta más, pero también me hago mayor. Voy a preguntar ya a José por las entradas y a Pues saludar a Sandro, que anda por ahí. Si podemos ir. Si os veo por ahí, que va a ser guapo. Muy bien. Venga. Hasta luego, Nacho. Chao. Bueno, Nacho. Hola, Sandro, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Bien. Y cogiendo... ¿Estamos de compras? Sí. Culturales. Bueno, no sé. Estaba mirando esto, que lo recomiendan mucho por ahí. Está en todas las... Y precisamente por eso tú no lo vas a leer. Claro, eso es por lo que lo cojo y lo dejo, porque tiene buena pinta, ¿eh? Es una escritora así relativamente desconocida en España. Pero, chico, yo... El hecho de que algo se convierta en lo más sin, en lo más cool en un momento determinado, me hace desconfiar mucho. ¿Lo leíste esto? Estoy justo leyéndolo ahora. Entras en el juego del mercado y me crea mis dudas y mis dilemas, ¿no? Pero con la poesía ocurre que ahora te encuentras a veces con ediciones que no eran habituales antes. Antes parecía que los libros, cuando ibas a comprar poesía, parecía que los libros, los típicos libros de Visor o de Cuadras Crema, lo que sea, estaban hechos para la gente que leía poesía. Y con esas ediciones tan sobrias y a gente que no leyera poesía, que ya es un público bastante minoritario, creo que le costaba acercarse a eso. Imagino que tiene su lado positivo, ¿no? El hecho de que los libros intenten parecerse a cosas que no son libros, ¿no? Es decir, que te entren por los ojos y que te recuerden a un producto generalista. La cosa está cuando eso afecta al contenido también, ¿no? Bueno, Xixón en 94 tenía un algo vanguardista, ¿no? Y
Y un toque de improvisación muy, muy guapo, ¿no? Porque veías que aquellos músicos, aquella gente que organizaba cosas no tenía ni puta idea de hacer nada, pero lo hacía con muchas ganas y lo hacía bien. Sin embargo, la ciudad que me encontré en el 99 ya fue una ciudad más acartonada, ¿no? Una ciudad donde se había instalado una autocomplacencia de ser una especie de faro cultural del norte. El tránsito al siglo XXI, yo creo que esta ciudad lo vivió mal. Lo vivió mal porque el mundillo cultural ya había descubierto que el Session Sound era una especie de bolsa de petróleo de la que uno podía sacar casi cualquier cosa. Fue la época del boom del Festival de Cine, que creó en esta ciudad también la ilusión de que toda España miraba hacia aquí. Fui a tocar en a varios ciclos o festivales en los que yo tocaba hacia algo en colaboración con algún poeta o con alguna poeta y eso me acuerdo que empezó hace 10 años con Cosmopoética y era una cosa bastante chula también que la gente se acercara un poco a ver un concierto, pero a la vez también a un recital de poesía, que muchas veces sabes que la gente, las presentaciones de poesía, las lecturas de poesía, que a veces son un coñazo. Entonces, hace poco estuve con una poeta gallega, Yolanda Castaño, haciendo uno de estos ciclos y fue muy bonito. Al final acabamos los dos en el escenario, pues ella recitaba un poema en gallego, yo cantaba alguna canción así tradicional asturiana y se creó una cosa bastante chula que hace tiempo no se veía. Creo que eran mundos muy separados. Y al mismo tiempo se iba viviendo otro proceso en paralelo, era como si hubiera dos ciudades superpuestas, ¿no? Por el cual una ciudad con un pasado industrial tremendo, reivindicativo, donde incluso la gente que había venido aquí jubilada venía de un pasado industrial, de la cuenca minera, donde soy yo, de repente se iba convirtiendo en una especie de ciudad de nuevos ricos. Aparecían por todas partes gastrobares, vinatecas, experiencias gastronómicas del copón, y tú decías, ¿de dónde sale este dinero? Salía de donde estaba saliendo en todas partes, ¿no? Del blanqueo de dinero de los primeros años del euro y luego pues de la burbuja inmobiliaria, que no sé si es causa o consecuencia del blanqueo de la época del euro, pero sí está correlacionado, ¿no? Le sumas el hecho de que, siendo la mayor ciudad asturiana, Sisión vive de espaldas a Asturias. O sea, todo lo que ocurra en Oviedo, en Avilés, en Tineo, en Degaña, en Llanes, aquí da exactamente igual. Cuando aquí en el 2011 gana las elecciones un partido de derechas, aquí hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo ha podido pasar? Joder, es que lleva 10 años pasando. Donde antes había astilleros, ahora hay pisos por los que te piden una millonada y especulación inmobiliaria que sería digna de salir en la primera página del País si el País le interesara de verdad el periodismo, ¿no? Todo eso de repente al mundillo cultureta le estalló en los morros, ¿no? Esta ciudad prefería 100.000 veces cualquier espectáculo de Arturo Fernández a las 25 películas iraníes que se iban a ver en el Festival de Cine. Creo que ahí se creó una herida en el tejido cultural de Sisión que no se acaba de cerrar. Mi infancia recuerdo, sobre todo, que en mi colegio, que era un colegio pues eso, en la zona centro de Gijón, más o menos, era un colegio donde fundamentalmente había hijos de trabajadores de Ensidesa, que era la siderurgia donde trabajaba la inmensa mayoría de la gente de la ciudad, ¿no? Mi padre trabajaba también en Ensidesa, o sea que yo fui uno de esos hijos. Tengo el recuerdo también de la ropa colgada en los tendales y los monos, las fundas de Ensidesa con el logo de Ensidesa colgado en los tendales, ¿no?
y mi padre fue director general de trabajo en aquella época, ¿no? En una época más muy conflictiva y donde pues, los conflictos laborales eran continuos, ¿no? Donde había un montón de insumisos presos que no quisimos hacer el servicio militar obligatorio. Una de las cosas que hacíamos puntualmente era ir a casa de Paz Fernández Felgueroso, que de aquella era directora de instituciones penitenciarias, a manifestarnos por la libertad de los insumisos presos. Mi padre debió de pasar por allí y me vio, y aquello, vamos, le pareció una tradición como si le hubiera clavado 7 puñales en el corazón, ¿no? Xixón Sound y en general el movimiento independiente o de música indie en España es verdad que no se caracterizaba por su compromiso. Parece que no estaba de moda ese espíritu militante, ¿no? Parece que estaba como un poco mal visto. Pues sí que existía también esa conciencia, ¿no? Sobre según qué temas. Incluso mucha gente que participó en el Xixón Sound pues también participó en los movimientos universitarios que había en aquella época, en el campus de Milán, en Oviedo. Más que exageración, lo que hubo es una proyección mediática que después no se correspondía con lo que era el movimiento y con la capacidad que tenía ese movimiento para atraer a público, ¿no? Es decir, es verdad pues, que aparecíamos en la portada, por ejemplo, del País de las Tentaciones, pero es verdad que después ningún grupo metía más de 600 o 700 personas en directo, ¿no? En Madrid estoy hablando. Y eso coincidió también con una época en la ciudad, con la consolidación del Festival de Cine como probablemente el festival de cine independiente más importante de España, aunque no era una escena musical en el sentido de tener un lenguaje musical común, pero sí que había una cierta cohesión, un cierto compañerismo, una sensación de formar parte de algo. Eso no existe ahora en Xixón, pero no existe en la mayoría de ciudades, ¿no? Y supongo que es que eso solo se consigue pues, con una extraña conjunción de astros y con elementos que son exógenos a las propias personas, ¿no? Tengo el recuerdo, sobre todo en los 90, de Xixón como la ciudad pues un poco de izquierdas, un poco más, sí, más progre en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el más sentido de la palabra, ¿no? Y Ubieu, pues como la ciudad conservadora, ¿no? Donde siempre gobernaba el PP. Cambiaron las tornas completamente y parece que Xixón es la ciudad conservadora y Ubieu es la ciudad pues un poco más de izquierdas, ¿no? Y yo creo que en Xixón sí que hubo un cambio para peor, que fue esa victoria de Foro, que probablemente tiene que ver también con una evolución sociológica de la ciudad muy negativa y muy nociva. El problema no es tanto que haya un ayuntamiento conservador, que lo es, ¿no? Sino que hay suficiente material humano y suficiente sociedad de izquierdas como para presentar una alternativa, pero hay una incapacidad absoluta para poner por delante no solo a la sociedad en su conjunto, porque eso es un poco etéreo, sino a la gente que lo está pasando mal, antes que los intereses políticos y que las rencillas políticas y el que este es un cabrón o este no lo es, ¿no? ¿Qué tal, Isi? Bien. ¿Qué estamos? Un segundín, ¿eh? Sí, claro. No se quieras. Voy a recoger esto de aquí. ¿Qué quieres tomar? Un mínimo. Un rollito. antes. Ay.
Un rueda así, por favor. Les educamos, sea cual sea su estado mental. Tuve la suerte de vivir los 90 y Gijón era una gozada. Estar por Gijón por la noche y un montón de gente, mucha música. Pero es que vienen 2 coches de policía, tío, para un concierto a las 3 de la tarde, los domingos. Cuando yo pedí permiso, yo fui a hablar con la vecindad, que soy un bar de la vecindad, a decir, oye, yo quiero hacer conciertos. Y quedamos en que los domingos, entre las 2 y las 4, hacíamos conciertos. Con 10. Es que una mierda esto. Y además es mentira que te digan que llama un vecino. No llama un vecino. No. Sí, cuando hicimos lo de la caja de músicos nos comprometimos a que fuera una cosa que tuviera en cuenta también el colectivo de los vecinos, los horarios. Claro, es que no algo de sentido... Es fundamental, una cosa de sentido común, totalmente. Sentido común. Lo que pasa es que parece que hay una persecución. Sí. Pues son 2 multas. Es un poco triste ahora la ciudad. Yo la veo triste, en ese sentido. En invierno, sobre todo. Tienes todas las gamas de grises del Evaristo Valle y la gente en las calles, que hay poca, porque hay poca hasta en los supermercados, pues si no hay actividad, la gente no sale. Pues 1.200. 1, porque siempre meten o 1 o 2. No, nunca son números redondos las multas. No sé por qué. O sea, tengo un bar, lo tengo aquí en el centro, pero si salgo por aquí voy a la calle Buen Suceso, o a la Caja de Músicos o a la Vida Alegre. Y el resto me lo tiro en la Calzada, que es un barrio obrero de Gijón, que vivo allí. Y bueno, allí veo a gente sin tantas posturas. Póngate un taponín, porque está prohibido también. Pero yo muy curioso, porque luego en Alemania vas allí de viaje y ves un anuncio en Euronews de Gijón y ponen a la gente escanciando en la calle. Y aquí meten una multa de la Virgen. Se cantaba en los bares, a nadie se le ocurría. Cuando vimos un cartel se prohíbe cantar en una sidrería, nos entró un ataque de risa. Pensamos que era de coña. Y no, la verdad es que fue verdad. Apelando al sentido común y que a cualquier político le interesa que la ciudad tenga una vida cultural. Y si empiezas a poner multas a los bares y nos pusieron la multa en la Caja de Músicos, te ponen una multa a ti, el Cambalache deja de hacer conciertos porque entonces acojona para que no le cambien. Toma 3, exactamente, Triskel, Baruku, y luego te dicen, no, vete a pedir la licencia. Sí, vete a pedir la licencia para que quede constancia de que tú vas a hacer eso, para que te vengan todos los días la policía, ¿entiendes? La solución, y es que sí, es una mierda, pero joder. Si acaba esto paralizado y no da licencias, la única solución es la desobediencia y seguir haciendo conciertos. Es genial ir con Nacho y ver a la gente cómo responde, a él, que le conozco, cómo vence la timidez, ¿no? Y cómo tiene que acostumbrarse a soltar la guitarra y lo que le cuesta. Para mí es un ejercicio, es como tener un maestro, ¿no? Y estar viéndolo. Pero bueno, nació un poco también la Caja de Músicos para aglutinar no solamente a los músicos, sino a la gente un poco que exactamente. Estaba, la gente que iba a los conciertos y la gente que tenía una conciencia de lo que significa la música para una ciudad, de lo que significa la cultura popular para una ciudad. ¿Y cuánto nos está costando, Nacho? Bueno, algunos disgustos y algún que otro gusto. Pero fue un punto de partida para lo que está ocurriendo. Era un asociacionismo que era inédito entre los músicos, que estábamos todos un poco con cada uno con sus egos y con sus mierdas. Le dije, ¿sabes qué canción me da subidón? La de Ciudad Vampiro, tío, me pone. La Ciudad Vampira me mola mogollón. Y cómo empieza y todo, ¿eh? Me encanta. Me encanta, pero es triste, claro. Pero sí, es que la veo así, Gijón. Pero Gijón en más ciudades, ¿eh? No solo Gijón. Y bueno, yo soy semi-optimista o pesimista, ilusionado, no sé. Tienes el ojín mal, ¿eh? Sí. Sí, tienes tu ojín. ¿No lo notas ahí? Un remedio así.
Las expresiones, hay muchas expresiones que son pues, similares. Sí, y bueno, descubrí cosas, palabras que vienen del latín, claro, pero que se usan en inglés. Y un puzzle al final. Claro. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Estamos aquí charlando. Nada, aquí estamos charlando del mundo. Pues estamos charlando la traducción de lo de Dylan, cuando hizo la traducción al asturiano. Yo estaba viviendo en Madrid y sí volví a Asturias porque existía Xixón. Siempre lo digo. Esta ciudad siempre fue, por lo menos en la historia que yo conocí, en la música estatal, pues un faro. Siempre fue luz en el norte, yo al menos así lo vi siempre, ¿no? Y digo esto porque siempre era una ciudad en la que convivían todo tipo de actitudes. Del peligro de perder la esencia al pasar del inglés asturiano o el que no se entienda o el que quede mal la letra, a ver cómo... ¿no? La experiencia que tenía. Este me fue el primero, a mí era lo que más miedo me daba cuando hacía canciones, lo de adaptarles letras al esquema este anglófilo que teníamos todos un poco metidos en la cabeza. Es difícil, claro, por la armonía... Y yo cuando vi estas adaptaciones ahí de Dylan, le dije, va, esto puede hacerse. El asturiano como idioma y con sus peculiaridades, pues favorece también cierta musicalidad, ¿no? Y armonización. Y eso es algo que pasa desapercibido cuando se escucha la canción, pero está todo detrás. A veces la armonía, cuando manda mucho una melodía en los acordes y tal, a mí me pasa, me lleva porque me gusta. Si te gusta esa melodía, te lleva y pierdes ese... Hombre, suave, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Oye, yo voy a ir abriendo, que si no danos las mil como ya, siempre y pidamos la de Dios. Hay que trabajar un poco. Pues eso es muy interesante, a mí me encanta ese tema y la verdad es que ya descubrí de estas maneras, pero me gusta más enfrentarme al texto a lo salvaje. En la década de los 80, yo soy de la cuenca minera, de la cuenca del Caudal, ayerana concretamente, familia minera. Lo que nos llegaba de Gijón era que había un cierto paralelismo con las luchas que había en las cuencas mineras, pues aquí una ciudad obrera como Gijón, una ciudad industrial y una ciudad que estaba sufriendo exactamente lo mismo que sufríamos allí. Entonces, pues Gijón siempre fue como el modelo de ciudad, el referente desde las cuencas, el sitio donde decíamos, yo me acuerdo cuando era pequeña que siempre decía, yo de la cuenca no me voy a ir jamás, pero si me voy a algún sitio tiene que ser Gijón, porque Gijón es combativo. Como siempre, claro que sí. Hay que hacer otra porra. Cuando vine a vivir a Gijón, que fue ya en 2009, pues todo ese Gijón que yo tenía en mi cabeza y yo qué sé, quizás hasta cierto punto un poco idealizado, pues me encontré con que ya no existía, ni Gijón era tan combativo, ni Gijón era culturalmente lo más, sino todo lo contrario. Yo no estoy en el coro desde justo al principio, pero prácticamente sí. Vamos a empezar a quedar con asiduidad y a juntarnos estas personas y cantar, pues para darle un poco de alegría a la vida también, porque cuando estás prácticamente todo el día currando, explotado, con un trabajo precario, cuando el resto del tiempo, pues en mi caso lo dedicas a la militancia, tanto sindical como política, pues la idea del coro, digo, pues oye, darle un poco aquí de vidilla a la cosa. Si el mar
selva es lujuria y la luna es caricia. Si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida. Si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que Desde que no fumo ya, no te puedo borrar el tabaco. Ay, ¿desde hace para ti? Llevo 2 meses casi sin fumar ya. Ya, No, desde que estuve fastidiada y probé. Creo que de los primeros recuerdos que tengo yo de Gijón es estar esperando en casa que llegase mi madre a cenar, porque mi madre era profe, trabajaba en el cole de la Calzada y era en la época de tal vez del 81, el 82, era la época en que los astilleros cortaban las comunicaciones con otras zonas de la ciudad. Y mi madre estaba bloqueada en el coche que compartía con compañeros para ir a currar unas cuantas horas. Cuando yo me fui a estudiar a Valladolid y los 2 primeros años estuve en un colegio mayor viviendo, y creo que fui consciente de la identidad que tenía la ciudad en la que me había criado, Gijón, cuando la contrapuse a las experiencias que tenían mis compañeras, sobre todo las del colegio mayor. En invierno, esencialmente, hacían bastante poco porque su verano suponía estar 3 meses en un pueblo de Castilla que no tenía ni cine, ni piscina, ni nada. Entonces ellas preferían estar 3 meses encerradas en su pueblo estudiando que hacerlo. Para ellas Valladolid era la ciudad, ¿no? A ver, siempre nos cuesta, cada vez que dejamos un tema de temporada y luego lo retomamos, siempre nos cuesta, ¿no?, cogerlo al principio. Y yo creo además que estamos tan acostumbrados a cantar juntos que cualquier mínima variación, hoy por ejemplo que faltaba alguna gente, que nos colocamos un poco diferentes, como que nos descoloca mucho, ¿no? Estamos tan acostumbrados a cantar al corro que nos quedamos luego así un poco, pero guay, ¿no? Pues es cuestión de pasarlo un par de veces y luego enseguida no sale, yo creo. Sí, a mí me gusta mucho lo que se montó con el coro. ¿Te acuerdas del primer día que estuviste aquí en el coro? Sí, me acuerdo. Yo fui de esas personas que estudió fuera y volví, y además recuerdo con mucha rabia que los primeros años, bueno, alguna historia profesional que me fue bien, algún premio, algún concurso que gané, me intentaron utilizar políticamente para demostrar que no era verdad, ¿no? Que sí que se podía estudiar, formarse fuera, hacer un doctorado, volver a Asturias y que te fuese muy bien, pero no era verdad. Los primeros años fue un poco raro, de hecho, pero luego con el tiempo, la verdad, yo creo que es una ciudad con la que te reconcilias muchísimo, porque lo que pasa es que igual no tiene a día de hoy una cultura o una vida tan evidente, pero yo creo que en Gijón nos siguen ocurriendo muchas cosas y hay, por ejemplo, muchísima programación musical, ¿no? Eso, o sea, no hay un fin de semana en que no tengas un par de bolos a que te apetezca ir. Fue en agosto del 2014. No, 2015 para el primer bolo que tenía, que fue el de Laboral, pero que fue una cosa muy casual, ¿no? Porque la mayoría de la gente, de hecho, eran casi músicos profesionales, que ya no está nadie. Estamos, yo creo, solo 2 o 3 personas desde el inicio. Y cantábamos al unísono contigo, además, todos, o sea, que ya ni voces ni nada. El coro era lo que veía en Madrid con el coro de la Dinamo y el Patio Maravillas, ¿no? Y que esté ligado a un sitio y a un tipo de manera de ver las cosas y de ver la música y de manera de pensar. Sí. Por eso te decía lo de la referencia del coro. De manera, claro, es que estaban muy ligados al Patio Maravillas. Bueno, claro, de hecho, la mayoría de las canciones que cantamos todavía de hoy contigo en conciertos las grabaron ellos para el disco de Situación. Claro. Y por eso aquí era como hacer un poco lo mismo con la caja de músicos y de repente empecé un poco así a lo tonto, pero a lo tonto porque en esa gira hubo coros en casi todas las ciudades. Si yo quiero un coro popular, no quiero que canten, decía, no quiero que cantéis muy bien porque vais a cantar mejor que yo, no, yo no quiero, a mi nivel de afinación, decía así en risas, ¿no? Y se montó de una manera puntual para un bolo, pero luego fue cogiendo entidad, fue cogiendo forma, y la verdad es que es un proyecto muy, muy bonito al día de hoy el que tenemos. Es muy emocionante cantar con gente con que son correligionarios de alguna manera, ¿no? Con los que compartes ideología y con una persona al frente que no solo es un gran amigo, sino es una persona a la que respetas también. Vamos creciendo en número y vamos creciendo en nombre. Porque como sigamos añadiendo siglas al final... Sí. Por eso entramos en los grandes carteles internacionales, pues no cabe el nombre del coro. Ya, no sé cómo decirlo, pero... Coro internacional, matriarcal, antifascista... Antifascista la lleva. Ese es el nombre oficial, pero cada vez que nos venimos arriba añadimos otro nuevo nombre, tipo Faltosu, que es algo que me gusta mucho. Cimaf. Partón. No, Jambión.
O sea, que no tengo que llevar ningún papel. No, vamos a dar la Vale. autorización a ellos si les lo piden. Vale. Vale, Alberto Mayo. Yo trabajaba en la construcción y veía andamios y grúas por todos lados. Y decía, esto es imposible, no hay gente para ocupar estas casas, ni siquiera en toda España, ¿no? para ocupar. Y así es que al final estalla pues, la burbuja inmobiliaria. Y ahora mismo pues, Gijón tiene nada más y nada menos que 16.551 viviendas vacías en el concejo de Gijón, que son, para una ciudad de 250.000 habitantes, pues son muchas, ¿no? Yo cuando llegué a Gijón me compré un piso y porque bueno, era todo como pues, lo que hablábamos antes, era todo muy fácil, llegabas al banco, no, llévate más, vete de vacaciones y así llega la paz, con una ejecución hipotecaria, con un piso que tenía 18 años pagado, me faltaban 2 años, me embaucaron en el banco por culpa de la línea de crédito del negocio, por culpa del bajo, vamos a reunificarlo todo y esta es la solución. La solución fue que ahora mismo el banco, bueno, en este caso la Caja, tiene mi piso, mi bajo, y a mí me queda una deuda que aún estoy ahí pendiente que me digan. No pienso preguntarles, ¿eh? A ver, José María. Cuota actual, 675,99. Buenas tardes, Nacho. Vale. Hemos hecho una valoración de más... Uno de los motivos por lo que está ya la plataforma Vetas por Hipoteca pues es el 15M, a raíz del 15M en la acampada de Sison, que había aquí en donde la plaza del ayuntamiento. Al principio era una vorágine, una locura de casos, tuvimos que empezar a aprender leyes, economía, ya somos medio abogados, medio economistas y un poco de todo, ¿no? Medio psicólogos, porque bueno, los casos que te llegan muchas veces pues son de familias destrozadas, ¿no? Cuando yo llegué sí que era mucho caso de hipoteca y mucho caso parecido al mío, si no era igual, era, bueno, si no era por negocio, era por pérdida de trabajo, sí que era mucho así. Ahora ya vemos también mucho de alquiler, porque claro, el que primero sufrió un desahucio de hipotecario, tal y como estás, con los 426 euros o 36 o 40 y pico que te da el salario social, no puedes vivir, no puedes tener una familia, tener un hogar, y entonces, tarde o temprano dejas de pagar la renta, en este caso el alquiler o la hipoteca. No se puede vivir a base de prestaciones, que es lo que mayormente yo veo que está viviendo la gente. Bajó muchísimo el desahucio de hipotecario precisamente por eso, porque es que ya no hay, ya hubo un momento en el que no daban hipoteca y ya no podía haber desahucios hipotecarios. Aún hay, ¿eh? Todavía queda alguno. Hola, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y claro, todo esto pues conlleva unos gastos, conlleva una serie de, sobre todo gastos de desplazarnos por toda Asturias, gastos de papelería, sobre todo, cada vez que hacemos cualquier tipo de acción, pues tal. Entonces decidimos hacer un concierto, ¿no? Y entonces una compañera, Aida, que ahora está viviendo en Barcelona, pues contactó con Nacho Vegas, ¿no? Y dijo, bueno, la vio un día por ahí por la noche, ¿no? Algo muy complicado de que pase, ¿no? Y la vio por la noche y se lo propuso, ¿no? Y inmediatamente Nacho Vegas dijo que sí. Ese fue el concierto del tercer aniversario. Y bueno, a nosotros nos ayuda también el que Nacho esté, porque la gente piensa que no, pero, ay, os apoya Nacho, ah, sí, que os vi con Nacho, ah, que vi a Nacho con vosotros. Hicimos algo que fue muy sonado en los medios de comunicación, incluso estatales, que fue una joda a la banca, que fue una acción en el Cajastur de aquí de Gijón, de Cuatro Caminos, que cantó la canción Para la Paz. Cuando compuso la canción Para la Paz, que fuimos a Liberbank, ahí también fue como un momento muy emotivo, donde yo creo que no sé, la mayor parte de la población de Gijón lo vio y fue una difusión muy grande. Y a partir de ahí pues, ha colaborado en un montón de desahucios, ha colaborado en todos los conciertos que se han ido haciendo. Yo cuando llegué a La Paz no había la mitad de apoyo que ahora hay, no había la difusión tampoco, la gente nos conoce, nos para por la calle, oye, vosotros sois los del desahucio. No, somos los antidesahucios, no los del desahucio. Y sí se nota. Bueno, bien, mañana celebramos 5 años y pico. Y pico, que sí. Un poco más tarde y también, claro. Aniversario del Orru, ¿no? Sí, aniversario, sí, ¿no? Sí, el 15M. 15M, aniversario del Orru.
¿Echamos un gurín? ¿Qué años llevas aquí ya? Pues entre este y la que está al lado, 12 años, con el mismo dueño. Aquí 5 y después 7, 12. Y marché y ahora volví otra vez a aquí, con distinto dueño. ¿Notó el cierre del naval? No, sí, bastante, sí, claro, normal. Pero siempre hay gente de fuera, que es la con la que se vive. Pero bueno, la gente de aquí, lógicamente, está bastante dañada. No hay que aguantar, y el tirón. El barrio, yo creo que lleva tiempo ya en punto muerto, ¿no? El barrio en el que yo nací hay tiempo que no existe. Sigo viviendo en el Natahoyo, años después, pero ya es un sitio diferente. Podría haber cambiado de ciudad, de país y de planeta, ¿no? La distancia que hay entre aquel Sisión aquel Natahoyo de los 80 y aquel Sisión de los 80, ¿no? En algunas cosas muy precario, pero muy orgulloso de esa precariedad. Un barrio con mucha identidad, con una identidad muy fuerte, que se traducía después en características reales y en formas de vida muy entrañables, ¿no? Que te marquen y que son seguramente imborrables y que formen parte de lo que vas a ser hasta que mueras, ¿no? Y lo que podía ser un proceso natural y normal, ¿no? Y que no tendríamos que extrañarnos de ello, que son las evoluciones de los espacios en busca de mayor bienestar para la gente, cosa que en ningún caso es cuestionable, sino todo lo contrario. Aquí lo que conllevó fue un proceso de suplantación, ¿no? de borrado de la identidad de clase, ¿no? Que ese ya era el origen del barrio, ¿no? Nacía de un arrabal de una fábrica y a partir de ahí evolucionó al resto y donde convivían trabajadores de diferentes sectores, pero de una misma clase y eran muy conscientes que eran de una misma clase, que tenían los mismos problemas y por lo tanto que hacía falta unas respuestas comunes, ¿no? En Asturias, como país, hay un gran proceso de suplantación cultural desde hay años, que es decir, hay una política xenocida frente a todo lo que representaría ser asturiano, ¿no? y la cultura popular de los asturianos. Y después xuntas en barrios como el Natahoyo este proceso de suplantación cultural por el lado de suplantación social. Deseamos de ser obreros para ser clase media y que deseáramos de vivir en un barrio, vivir en el centro de la ciudad, sin que nuestras condiciones de vida cambiaran, ni el barrio se moviera un centímetro del sitio, ni siquiera la evolución de la ciudad marque que eso sea realidad, ¿no? Siempre falo mucho del barrio, uno porque ya es mío y es la experiencia vital que reconozco, pero otra porque me parece muy sintomático del proceso de la ciudad, ¿no? Que quizá en el Natahoyo de una manera más radical, quiero decir, un proceso mucho más duro y mucho más radicalizado, porque como digo, veníamos de un barrio con una identidad muy fuerte, pero que fue... Yo no reconozco la ciudad, no me reconozco en ella, ni en los osbezos, ni mucho menos en lo que vota la gente. Y este es el proceso de los últimos 30 años en el barrio, ¿no? La hegemonía neoliberal. Y el triunfo, yo creo que el Natahoyo ya es el síntoma de Europa occidental, ¿no? Bueno, este igual es muy grandono decirlo, ¿no? Pero sí vale de síntoma, ¿no? De cómo se hizo eso, ¿no? Y cómo lo hizo la socialdemocracia, es decir, no lo hizo la derecha, ¿no? Sino fueron los gobiernos socialdemócratas los que borraron les huellas de la identidad obrera. Sí, nosotros nos falta una tacha, teníamos ya a Felipe González ahí. Yo de aquella tocaba en un grupo que se llama Pusiarra, que era una demencialidad de intento de grupo de punk rock, y por casualidades lleguemos a compartir el local, ¿no? De aquella parecían unos pijos descerebrados, es decir, ¿no? Completamente desconectados de la realidad social de la ciudad y
y claro, no eran combativos, ni tenían las letras que teníamos nosotros y que creíamos que había que tener y todo esto, pero bueno, siempre hubo una conexión directa con Nacho desde el principio. Estoy un poco broma, ¿no? Sí, yo creo que se puede hacer esta lectura, ¿no? Y que sería necesaria esa escena musical, ¿no? Que se conoce el Session Sound, que parte, qué relación tiene con todo esto que falamos, ¿no? De esta evolución pa mal de la ciudad y todo esto, y bueno, yo creo que podríamos llegar a conclusiones por lo menos interesantes. Yo acuerdo en los 90 cuando lo que tengo muy presente ese momento, esos años en los que pasó de verse el conflicto obrero y las luchas que había aquí en el barrio cuando hacían y tal barricadas, hacían actos, a pasar a haber un discurso oficial de que eran actos de vandalismo. El virus del relato, el de la lucha en la calle, la lucha contra la policía, la lucha por defender los derechos, eso ya es cosa de los obreros, y tú ya no eres un obrero. ¿No? Pues yo quedóme con un concierto de Nacho, no me acuerdo del sitio, que dio aquí en Xixón, antes de grabar los cantares de Actos Inexplicables. Y era como un concierto de prueba, ¿no? En el que estábamos los amigos, o sea, la gente de otros grupos y los amigos, y salió allí con una guitarra y un cascabel en el pie, y era la imagen más triste del mundo. Es decir, era un contraste, además, dentro de la escena de Xixón de ese momento y tal, y consiguió tal nivel de intensidad emocional en ese concierto con cantares que no conocíamos, ¿no? Que todavía no tenía grabados, ¿no? Pero, por ejemplo, acuérdome que cuando tocó el Ángel Simón, aquello fue un momento muy impresionante, no solo de Nacho Vega, de ver a Nacho Vega, sino una de las experiencias más fuertes que yo tuve a nivel musical con Naide. Yo, que siempre fui un pesimista, un optimista triste, cada vez me cuesta más, que cada vez se potencia más lo triste que el optimista, ¿no? Porque las colectividades humanas también tienen derecho a cansar, quiero decir, ¿no? y a desear de ser en un momento dado. Y yo creo que en Asturias estamos viviendo un poco este momento final, ¿no? de una identidad muy fuerte, de muchos años, pero que escosó, o sea, que ya no tiene fuerzas, no encuentra las fuerzas para seguir siendo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nacho? En mi infancia, bueno, pues por supuesto había mucho de playa, mucho de parque infantil, ¿no? Pero si lo identifico con los cambios que ha experimentado esta ciudad, está muy presente en mi memoria, las reconstrucciones que he ido haciendo, los conflictos laborales de la reconversión industrial, ¿no? Además con mucha normalidad. Quiero decir que lo que hoy se ve como, pues eso, ¿no? Batallas campales al borde del caos sistémico, ¿no? Y al borde de la anarquía y el terrorismo, yo en mi infancia lo recuerdo con mucha normalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que todos los jueves en mi clase del cole había unos chavales que venían de la calzada y no llegaban a clase, pues porque los jueves cortaban la carretera a los de Naval-Gijón, ¿no? Que ponían unas barricadas. Bueno, pues era la explicación, no pasaba nada, llegaban tarde y tal, ¿no? Y luego, de mi adolescencia, lo que recuerdo es sobre todo la degradación de ese Gijón, y que además hoy me llama la atención porque fue una degradación que por supuesto vivimos con enorme optimismo y disfrutándola, ¿no? que Nacho seguramente también lo podrá contar, ¿no? Se estaba cayendo la ciudad a pedazos, pero en cambio lo vivimos pues como una oleada de modernidad, renovación y tal, ¿no? Y efectivamente nos estaban expulsando fuera de Asturias, pero no es que te expulsaran, es que tú te querías ir, ¿no? a sitios donde pasaban cosas y era todo más emocionante. Bueno, yo llevo viviendo fuera de Gijón muchos años, ya más de 20, y es espectacular el cambio, o sea, es brutal, o sea, de ser una ciudad con una identidad obrera y trabajadora muy potente, ha pasado a ser una ciudad bastante pija, para que vamos a engañarnos, ¿no? Y de alguna forma de esos barrios yo creo que emanaba una cierta identidad cultural, un conjunto de tradiciones y de formas de ver las cosas y de ver el mundo y de vínculos sociales muy fuerte, ¿no? Incluso de personas que no pertenecían a ese mundo, lo respetaban, lo comprendían. Y eso, el cambio ha sido increíble. Es muy triste porque parece que añoro la ciudad de los 80 y no es así para nada. Es una ciudad muy sucia, complicada. Pues la imagen que se me viene siempre a la cabeza de los años 80 es Jeringuillas, ¿no? Jeringuillas por todas partes, en una ciudad dura. Esa destrucción de códigos sociales tampoco estaba tan vinculada a un consumismo de la misma manera que lo está, por ejemplo, la gentrificación de Chueca o de Malasaña, ¿no? Entonces que se creó como una especie de barrios tristes, como una especie de tristeza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Las tres imágenes que puedo tener de la ciudad están vinculadas al amor, necesariamente. Una imagen de infancia de la ciudad creo que sobre todo estaría vinculada a la playa, al Paseo del Muro. La segunda imagen sería más bien redescubrir, es otro camino del amor, sería redescubrir la ciudad con autonomía. Había un montón de pintadas, muchas más pintadas que ahora. Quizás ahora también habría motivos para tener muchísimas pintadas en la ciudad, pero entonces había muchas. Y había una búsqueda también de ver qué quería hacer, de ir hasta Radio 12 al Ateneo de la Calzada, de pasar por delante de los neumáticos ardiendo y los autobuses volcados de Naval. Y yo creo que la tercera hora tendría que ver con cómo piensas que para una personita pequeña y nueva se configura esa ciudad también. Y cómo vas descubriendo también los entresijos de una ciudad, intentando no normalizarla nunca y no identificarla necesariamente como obrera, necesariamente como progre, necesariamente como rancia, necesariamente como triste, sino en una continua mutación en la que además tienes algo que decir respecto a la construcción de esa ciudad. Que decía Nacho con mucha razón que no es un cambio gentrificador, no es que realmente hay una estrategia para expulsar a ciertos habitantes, sino que es cierto conformarse, ¿no? Con unos estilos de vida dados, ¿no? Con cierto aspirar a ciertos estilos de vida de las élites, de que es una especie de versión low cost siempre, ¿no? Porque nunca son los de verdad, siempre es una especie de sucedáneo. Y eso yo creo que en Gijón se ha notado mucho. Y es verdad que queda un residuo un poco triste, ¿no? Hombre, es que hay, por un lado en el centro sí que hay una especie de, como el centro de casi todas las ciudades
de hipsterización así de la ciudad, pero yo creo que es un poco espejismo, Sí, el vigio de aquí, ¿no? Pero luego en otros barrios así, eso, pues lo que te comenté antes en el Atao, yo pienso que lo que hay sí que el cambio un poco de códigos sociales no está tan asociado al consumismo y que quedó como una especie de vacío. Hombre, yo creo que aquí también la raíz de esa pérdida fue la famosa leyenda urbana, ¿no? Que desde hace donde nos fuimos, ¿no? O sea, te inoculaban la idea de que si querías triunfar en algo de esto, triunfar, además con ese verbo y el éxito y todos esos conceptos, tenías que irte, porque no ibas a hacer una peli, no ibas a escribir un libro, no ibas a probablemente hacer música si te quedabas aquí. O sea, era como una reformulación también del autoodio, de qué vas a hacer si te quedas en... No formulado como el pueblo, pero sí, ¿qué vas a hacer si te quedas al final en Asturias si todo está ocurriendo en Madrid, ¿no? Sí, porque de hecho evitó muchísimos conflictos después de la desindustrialización, ¿no? Después de la reconversión. Si todo el mundo nos hubiésemos quedado aquí, seguramente hubiese generado muchísimos más conflictos, ¿no? El hecho de que esa leyenda urbana, ¿no? De que miles y miles y miles de jóvenes se fueran de forma o continua o intermitente de Asturias, efectivamente fue un mecanismo de pacificación, porque además es una migración muy invisible, que muchas veces se ve como forma de movilidad social ascendente, ¿no? En realidad no es que te vayas o que te echen o que no te puedes quedar aquí, es que te vas a triunfar, ¿no? A más verdes prados. Yo participaba en un proyecto cultural de principios de finales de los 90, principios del siglo XXI en Madrid, que era la Dinamo, que había un bar, una revista, distintas iniciativas culturales en torno a ese proyecto. Y Nacho de repente enganchó ahí, empezamos a colaborar con él y él pues tocaba siempre que se lo pedíamos, escribía, ¿no? Yo descubría en Nacho a un ensayista tronchante y lamento mucho que se prodigue menospreciado, porque es muy bien ensayo y sobre todo es muy, muy divertido. A mí me parece que uno de las mejores descripciones de cómo es de triste Sisión ahora mismo es Ciudad Vampira. Para muchísima gente nos hizo himno. Por fin alguien estaba contando que esta ciudad había dejado de ser aquello que en algún momento nos dijeron que fue y que quizás el que fue es un poco más cuestionable. Y de resituación para mí Ciudad Vampira y Luz de Agosto en Sisión son dos canciones que tocan además los temas que ahora mismo más me interesan, porque es una mención solo en Luz de Agosto en Sisión, pero cuando hablas de este mundo patriarcal, a mí me parecía muy importante que se usara la palabra patriarcal en una canción, en la música. No sé esa es la primera vez, yo creo, en una canción probablemente, ¿no? punk o hardcore, ¿no? Y que la canta un tío, además, porque probablemente... La suerte mía, la desgracia para ella, es a lo mejor de trabajar con mujeres y tal, que, o sea, por ejemplo, hacer un disco y una gira con Cristina y Cristina me hacía ver muchas cosas que yo no era consciente de comportamientos, ¿no? De comportamientos de micromachismos que yo tenía como asumidos como normalizados y que ella me hacía ver de una forma bastante serena y tal, y sin hacerlo en caliente, sino que siempre hacia el día siguiente decía esto. Para nosotras mismas, creo que también fue un camino para la gente de mi generación, creo que para vosotros también, o sea, que es un camino conjunto, que nos dijeron que éramos iguales, entonces de repente tienes que empezar a desmontar eso, y lo desmontas pensando que si no estás llegando a los sitios, si no se está reconociendo tu trabajo, lo que sea, es porque estás fallando tú. O sea, lo primero, además por la educación que recibimos de autoexigencia y de culpa frecuente y todas estas cosas, es pensar que si no has llegado a los sitios es porque eres incapaz. Me doy cuenta como trabajando en gestión cultural y en edición, ¿no? Que cuando hacíamos cualquier tipo de programación, desde los artículos de una revista, un libro, un congreso, concierto y tal, si no hacías un esfuerzo en sentido contrario, se te llenaba de tíos. O sea, es así, ¿no? Y daba igual que quien programara fuera mujeres. O sea, porque la inercia social es brutal, es brutal. Entonces tienes que hacer un esfuerzo muy grande en ese sentido para romper, pero cuando lo consigues romper realmente es mucho mejor, ¿no? O sea, entonces ahí hay un conflicto, yo creo, complejo entre el esfuerzo y la necesidad de que deje de ser un esfuerzo, ¿no? Claro. Que sea una normalización de la ruptura. La acción positiva. Exacto. Y es muy complicado. A mí me ha venido muy bien dar clase desde hace unos... Un manual con 10.000 maneras de dormir sola, aprendidas de memoria y no me preocupa. Unas llaves por si sales y decides volver, con un llavero de un viaje a París del que no he resucitado.
Interesados, pónganse en contacto con la rubia que nunca sabe cómo terminar una poesía o no lo hace porque le acojonan los puntos. La rubia que siempre quiso ser cerveza antes que princesa. Y estaba bastante lleno, pero es que después, por ejemplo, fuimos a Vilés, vamos a bastantes sitios y ves que se llena bastante también, que es algo que gusta. Porque, bueno, la gente ahora también está de moda leer poesía y a la gente pues le gusta ese rollo de poesía. Y también hay mucha poesía ahora social, que está bastante bien, que a mí me gusta bastante venir a las timbas y ver que hay gente que tiene la misma pasión que nosotros, que igual no se atreven a recitar, pero bueno, que por lo menos están allí para que pueda seguir viviendo a Fame Poética. E apoiar a Fame e apoiar a poesía local, que é o que facemos, más ou menos. Eran estudios diferentes y yo vi a mucha gente, a la mayoría de mis amigos, colar para Madrid o para Canarias o para Barcelona cuando fuera a trabajar, y yo fui de los pocos, bueno, hay más gente, ¿no? Pero los pocos que pude escoger lo de quedarme a vivir aquí. Y no sé vosotros cómo lo veis, porque las cosas tampoco hay que pinten muy bien ahora mismo. Ahora todos marches para estudiar para Bilbao, para Santander, para Salamanca, para Madrid, y aquí la resistencia en cierto modo, porque bueno, como tenemos el Milán, entonces claro, si somos soy de Yetres, digo también, que también, entonces, pues oye, quedamos aquí de momento. Sí, yo sí creo que hay una cosa que tiene Fame, que lo fai también bastante interesante, y es que damos siempre un punto de vista muy asturiano, en el sentido más, creo que más positivo. O sea, intentamos hacer una cosa propia, no intentamos copiar modelos que ya hay en otras ciudades. ¿Qué pasa, caballero? Hombre. ¿Cómo estamos, no? ¿Qué tal? Bien. ¿Estás ahí trabajando un poco? Estoy aquí con el cacharro este. Monofónico, último modelo. Monofónico, sí. Y nada, probando aquí, como no sé tocar nada, el synth siempre puede valer. Y bueno, pues aquí ensayamos nosotros
con el grupo varias veces, preparamos lo de las manos de Orlac. Ensayó Nacho con lo del aniversario de Mantarraya y aquí fue donde nos conocimos. La Musta es un sitio de resistencia en Gijón, la Caja de Músicos con todas sus idas y venidas también. Este tipo de espacios facilitan, por ejemplo, este tipo de encuentros de personas potencialmente afines que de otra manera no se pararían ahí a charlar y saldrían, pues eso, las colaboraciones que yo tuve con Nacho, que yo creo que fueron muy guapas para los dos, por lo menos para mí sí. Y a mí una de las cosas que me gusta de la música es que en la música precisamente es donde se ven la individualidad y lo colectivo, ¿no? O sea, cada voz es única, ¿no? Cuando alguien interpreta una canción, tu voz es solamente tuya. A mí, que seguro que a ti te pasa, pero me daba mucha rabia cuando oía hablar a músicos y tal de los problemas que teníamos y muchos lo centraban, hablaban siempre de que la música tiene que proyectarse en el turismo, hablaban de industria musical y esos conceptos que a mí me chirrían mucho, no hablar de industria musical cuando en realidad creo que lo que falta ahí es un punto de vista de clase en los músicos, ¿no? En el músico no como artista, sino como trabajador. Tío. Bueno, yo de pequeño, pues evidentemente el Parque Isabel la Católica y la playa, mi madre, cuidado con las chutas, para no pisarla como cualquier niño de mi generación. Yo ya a los 15 años me había metido, por ejemplo, en un colectivo de la sindical con gente del YAR en la CGT, estaba estudiando en la Universidad Laboral y había pues todavía bastante movimiento de insumisión, un ambiente de conciertos impresionante de todas las escenas, porque lo mismo estabas en el Rocamar con electrónica que el Varsovia viendo un grupo de hardcore, que en la CSA viendo a alguno de Noise, que también tocó. Yo creo que son dos caras de la misma moneda, por un lado cooperativismo y por otro lado sindicalismo. Sindicalismo para cambiar la parte de la economía que no ha sido tomada, entre comillas, y para poder pelear ahí, tener capacidad de presión, y cooperativismo para crear un modelo alternativo, que no se limite todo a antagonismo. Como yo, muchos otros de mi generación se fueron, casi todos por estudiar, en realidad. Luego ya sería para estar parados y después emigrar a otros países o a la capital para trabajar. En la vuelta ya, pasados los 10 años, sí que noté 1 año, 2 años, 2012, 2013, en el que este mundo de Gijón todavía estaba vivo, existía, ese tejido casi ahí inmaterial de bares, de personas, de bromas, de estéticas y tal, y desapareció. Y yo de repente tuve un envejecimiento prematuro terrible, que a veces lo compruebo con gente más joven que yo para decir, ¿soy yo un viejales por adelantado? Que en cierta manera sí, por eso lo pregunto. O aquí pasó algo raro. Y bueno, yo creo que ahora es una agradable ciudad familiar en lo que es el centro y luego barriadas de parados y de precarios. Es que ya es el siguiente paso, en el que ni siquiera te pones de mala hostia y simplemente te vas a mojar el bollicao en el café con un salario social que te puedan dar en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues esa es la Asturias de apocalípticos integrados que nos hemos creado. Estamos como en el resto de ciudades de las mismas características, agotados de esperar el fin.
tal, y sí. Ponesme una mà ou un vasín de sidra, si tienes. ¿Qué pasa, sidra? Sí. Así. Playu, tu playu. Exactamente. Y con una yerimina, si puede ser, también. Hot dogs, te les Así, así, no, vamos a emborracharnos ahora. Son las 6 de la tarde. Oye, una lagrimina. ¿Y qué más? Ya en capilla casi, ¿eh? Para el concierto de la Paz. Sí. Sí, sí, que es, por cierto, el quinto. Es el quinto. Pero tú participaste en los, ¿cuánto? ¿Los 3 últimos? Los que se hicieron, que fueron 3, el tercero, el cuarto y el quinto. O sea, sería el 5º aniversario y 3er concierto. Sí, en realidad 5 años y pico ya, porque en teoría ellos, la PA nació en noviembre de 2011. Fue un poco la consecuencia del 15M en Xixón. Y lo que pasa que, bueno, este año por agendas y tal, y porque estuviera Ismael, pues se retrasó un poco. Y aparte también se cumplían ahora 2 años del horror del edificio de la obra social. En que nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos trabajadores y de que precisamente el mayor problema de los músicos es la precariedad. Y hay que y todo pasa por exigir derechos laborales de forma colectiva, es decir, sindicarse, que es lo que nunca se planteó. Por presionar también por unas leyes la ley de espectáculos también diferente, ¿no? A la que hay que legislar por tema de los bares también. Sí. O sea, porque ese es el problema, un poco de Xixón en concreto. Que un chico que toque en un bar pueda estar asegurado por lo menos esa noche, ¿no? Exactamente. Una cosa, en fin, tan básica como esa, ¿no? Sí, eso es un poco por lo que estamos ahora, el foco que estamos poniendo en Xixón, en lo que estamos haciendo pues desde la Caja de Músicos, también un poco la iniciativa sindical que hay, que parte de la parte de gráficas de CNT, que se está también intentando montar un sindicato ahí, o plataformas ciudadanas como la de Tabacalera. De hecho, la Caja de Músicos, cuando nació en 2008, fue un poco una respuesta al accidente que tuvieron, que acabó con la vida de Igor Medio y de Carlos Redondo. Y de Carlos Redondo, ¿no? Porque, claro, ellos fue un accidente laboral, pero no cantaban como tal, porque no estaban... Estaban en el trayecto, era que habían acabado muy tarde, ¿no? Tenían que ir a otro sitio a unas horas que sin dormir y, en fin. Es un debate que se volvió a abrir ahora con el accidente de submarina. Pero que es una cosa que los músicos se juegan la vida y sin tener ningún tipo de cobertura, ¿no? Laboral. Y tenemos que empezar por ahí. Claro. Y no hablar no añorar un tejido industrial que lo único que hizo fue maltratar no solo a los trabajadores de la industria y a los músicos, sino también, después de sacar Resucitación, un grupo de seguidores que tengo en México, que bueno, ahora son, muchos de ellos son amigos míos de las visitas que he ido haciendo un poco al país, me propusieron hacer un vídeo de una canción de Resucitación y hacer un vídeo de forma colectiva, ¿no? Ellos lanzaron un poco en las redes el mensaje de que la gente mandara vídeos, porque ellos eligieron Ciudad Vampira.
decidieron ellos que querían hacer vídeos sobre Ciudad Vampira, que es una canción en la que habla especialmente de Xixón, ¿no? Que está muy presente. Y lo que hicieron fue pedir que la gente mandara vídeos de como máximo de 1 minuto en los que, digamos, que hubiera escenas de sus ciudades, ¿no? Y hubo gente, pues eso, de Uruguay, de Chile, de México, de Argentina, de España también. Lo que me llamó la atención, pero fue una sorpresa muy bonita, fue que ellos mismos decidieran hacerlo con Ciudad Vampira porque sentían que estaban hablando de sus ciudades. Sí. Se trata de hablar de cosas, de lugares particulares, pero para proyectarlos un poco hacia afuera y para que lleguen más allá, para trascenderlos, ¿no? Es como cuando hablas de tu vida privada, las canciones más íntimas, en realidad yo siempre rechacé un poco lo de ser un escritor autobiográfico, porque la autobiografía a mí me remite más a un género periodístico, ¿no? Lo de narrar una vida. Yo no intento contarle mi vida a nadie, ¿no? Contarle mi vida a nadie, eso como le puedes contar tu vida a un colega. Es, lo que trato es de hechos concretos que suceden en mi vida entendida como mi vida íntima, pero también como mi vida entendida como el sitio en el que vivo, la gente que me rodea, el mundo que me ha tocado vivir, y partiendo de esos hechos concretos, trascenderlos y llegar un poco a apelar a más gente y que se convierta en más colectivo. Sí, que haya un sentimiento de comunión, digamos, con las canciones y que sea efectiva esa empatía. Y para mí, por eso es importante partir siempre de elementos concretos, ¿no? Amor, ¿qué pasa? Siempre tarde. Ya sabes. ¿Qué fas? ¿Tomando una cervecina? Dame una, anda. Un botellón. ¿Estás haciendo recaos? ¿Qué importa? Déjame en paz en mi vida. Ocúpate de tus asuntos y todos los míos. ¿Qué te digo? Fuiste al... ¿Cómo se llamaba el bar este? Al Babilonia, últimamente. Está Ramón, el otro día me preguntó Ramón por ti, hace mucho que no ibas. Sí, a la Babilonia estuve mucho. Hombre, ahora vengo de la vida, que tuve una entrevista con Jorge. Hoy tenemos el concierto de la PA, al que seguro que no vas, porque tú no vas a ninguna de esas cosas colectivas. Ya sabes cómo soy yo para fumar, no puedo estar los medios sin fumar. Así es, de repodre. Antisocial. Siempre fuiste así. Sí. O sea, Gijón es una ciudad de las más tristes que hay ahora mismo en España. Es una ciudad que no tiene vida ni cultural ni social. Muerta en vida, vampira, zombie. Una ciudad asquerosa. Aunque mi familia sea de aquí y haya nacido aquí, no soy de aquí. Soy de la Folguera. Es que nos conocimos, Cari. No, ahora es que no nos conocimos, ¿eh? Que te agachabas con la melena rubia, vestido de Bunbury, con unos trajes brillantes, y tapándote con la melena para que no te saludase. Ya, pero que tú tienes unos borracheres que no había quien te aguantara, había que ir escapando de ti. Era bien gracioso y bien simpático. A Nacho lo conocí en la temporada que estuve más tiempo en Gijón, que fueron bastantes años. A partir de los 23, 24 años, me quedé con una temporada larga en Gijón. Conocí a Nacho de vista del bar El Sizca, que está en la de San Bernardo, y por ahí parábamos todos los amigos. Empecé a hablar con Nacho, hablábamos conciertos de música y empezamos a hacernos amigos y empecé a ir a sus conciertos, me regalaba discos, empecé a escuchar su música y a partir de ahí pues ya una amistad que dura hasta hoy. ¿Qué pasa ahora? ¿Estás pintando algo? Sí, lo de siempre. Ahora sobre papel, porque aquí en Gijón solo puedo hacer obras sobre papel, no puedo pintar lienzos, ni cartones en el garaje, pero hace mucho frío. ¿Estás pintando Xixón o pintando otras ciudades? Gijón, empieza a pintar zona de villa. Voy adaptando la pintura a la ciudad, pues, no, más que nada por las ventas, por lo que se vende. Se vende Gijón, pues pinto Gijón. Y ahora quiero seguir con la corrada, quiero seguir con casas así de madera, de la calle Atocha. ¿Cuándo te vas a atrever a pintar el cerro? El cerro, nunca, no me interesa para nada. Ahí fue donde te tiraste. A nadie le importa.
Te tuvieron que sacar en helicóptero, Adolfo. No pinto mi biografía. No, que hay consejo. Llegó el helicóptero, ponía SM y una corona. Y hostia, su majestad. Y era salvamento marítimo. Y hostia, su majestad. Me sigue vino el rey a recogerme. Pues en directo Nacho siempre fue muy tímido porque Nacho tiene pánico escénico. De todo se ha sabido. Entonces Nacho simplemente sale, toca la guitarra, canta las canciones y echa por patas. Pero últimamente está más suelto y ya empieza a quitar el micrófono del pie, ya empieza a moverse y parece que empieza a disfrutar de los conciertos. Puto móvil, ¿eh? Era mejor Xixón antes que ahora. Gijón siempre fue una mierda. ¿Sí? Sí, estoy aquí al lado. 10 minutos estoy ahí. Sí, estoy con Nacho, sí, pero bueno, voy yo, venga. Bueno. Sí, venga, hasta ahora. ¿Qué te digo? Que tengo que hacer un recado. Vale. ¿Quedamos luego para tomar algo? ¿Más concierto? Sí, yo te espero tomando un cafetín aquí y si vas a tardar poco. Llevo las cervezas, ¿eh? Vale. Quedamos ahora. Vale. Manu, estaba hablando con tu Dermis dentro. ¿Tú cuánto tiempo llevas ya tocando con este? Desde el año 2000 o por ahí. Sí, porque ya hicimos varios conciertos antes de la grabación, que fue en el 2001, la grabación del primero. O sea, por ahí, 99, 2000, vamos. Porque tú entraste en 2001, no después de la grabación. Sí, es una cosita así, como 4 o 5 ahí, años. ¿no? Que empezó cuando se formó la banda ya para la primera gira. ¿Y notas mucha diferencia de aquella...? Cada gira como un poco mejor. Pero bueno, y los conciertos también, que igual habían 10 personas, un poco más, en la primera fila. Sobre todo. Había 2 fans que estaban ahí en la primera fila. Claro, cuando tocamos la primera vez en Benicassin, que sí que estabas tú. Sí. Y que fue cuando se estrenó Jairo. Sí, así fue un poco como el primer concierto, porque antes que habíamos hecho alguna FNAC, así con Diego también, como... Pero fue antes de los conciertos esos que hicimos en Galicia. Eso ya fue después, ya como presentación del disco. Exacto. Y la gira que hicimos, que creo que hicimos como de mano 18 o 20 fechas, fue bastante intensiva. Sí. Aquí no sé, ya meter aquí 500 personas es algo que ya hay poca gente, ¿no? No, está complicadísimo. Es muy difícil. La gente no está acostumbrada a pagar por los conciertos y... No, y sobre todo últimamente solo funcionan las propuestas más mainstream, por decirlo de alguna manera, bueno, no, sin decirlo de ninguna manera, ¿qué cojones? Sí, la gente si no lo conoce ya de mucho no va por, no sé, vamos a ver qué tal este grupo en directo, o viene esta gente de fuera, vamos a verlo, tal, ¿no? ¿Y en México notasteis también una progresión así, como en México, España, o más a bloque? ¿Cómo fue? Sí, pero México fue empezar ya, pues, para, bueno, 1000 personas, fueron 2 días que os seguidos, 1000 personas cada día. O sea que fue entrar ya por la puerta grande un poco en México, porque él ya había ido con Bunbury antes, y entonces ya tenía muchos fans cuando fuimos la primera vez. Fue ya exagerado. Y la gente sabía todas las canciones, pero increíble, ya desde la primera vez. Y luego ya creo que fuimos 8 veces, luego en un festival, el Vive Latino. Fuimos una vez solo para ese festival también. Y luego ya empezamos a movernos más, en vez de ir solo a DF, ir a otras ciudades. Como es tan grande y son ciudades con tanta población, pues ya partes de mucho más público, de mano. Pero bueno, la gente encantadora, la verdad que muy bien. Llega tarde Nacho, pero voy a ir yo montando ya. Para variar. Para variar.
No, hombre, tú sales ahí donde hay aire. ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Capitana. Bueno, muy padre. ¿Qué tal, Nacho? Cuando llegué aquí conocí a la gente sin saber quién es quién había tocado en qué banda, quién era Manta Ray, quién era la puta que le parió. Es un sitio pequeño con un montón de gente, con mucha educación musical y que les gustan cosas que son bastante raras y no lo he conocido así en ningún otro sitio en el mundo donde he estado. Entonces creo que todavía se percibe como una escena y se percibe como algo conjunto que tiene que ver lo uno con lo otro. Puedo decir que hay canciones muy influidas por el hecho de estar en Gijón y haber conocido a gente como Nacho. ¿Hacemos un baile como aquella vez? ¿Acuerdaste? Acuérdame, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué me llamaste para eso? Yo creo porque... pronuncia la palabra camaradería. ¿Cómo? Pronuncia la palabra camaradería. Camaradería. Pues por eso, en realidad. Porque me parecía que tenías una dicción, eres muy sexy para esa canción. No, porque había escuchado canciones de La Raptora, que me la habías pasado o algo así, no me acuerdo. No recuerdo si había salido entonces, si acaba de salir. Yo creo que un poco antes. Hacía tanto tiempo de todo que ya no sé, pero... y me parecía que le ibas a empoderar la canción mucho. La primera canción que escribí desde el punto de vista femenino y era alguna cosa, Una cosa que tenías ganas de hacerlo. No es que tuviera ganas porque tampoco me siento tampoco creo que tenga la capacidad para hacerlo muchas veces más. ¿Tomamos un chupitín? Hombre, por supuesto. Igual no me atrevo, ¿eh? Yo acabo de llegar del gimnasio. Pero igual, más que chupitinos, lo que tienes que hacer era poner algún pincho aquí, tío. Yo una cosa que siempre eché yo de menos. No, pero ahora a las 2 de la mañana, ¿qué pinchos voy a poner? Coño, pues sí. Un pincho para... No me jodas, el ánimo, muy salados. No llora por la fame. Yo ya, no llora para nada. Comía un perro. No, un chupitón, tocamos los cojones. Vale. ¿Tienes otro plan? Sí, tengo otro plan. ¿Tienes otro plan? ¿Tú qué haces? Nada, me quedo ¿Vas aquí a a tomar tomarte algo. uno ahí? Sí, igual nos vemos luego, ¿vale? Hasta luego. Chao, guapo. Venga. Espera, que viene otro aquí. Venga, una puta. Gracias. Me faltaba para la perrona. ¿No voy a beber yo? No lo sé. Sí, forra. Claro, tú trabajaste aquí, ¿no? Sí. Trabajó 3 días. Pero, hace 15 años y lleva tocando los cojones, fue 15 años. ¿En qué año era? ¿Eh? ¿En qué año era? Cuando me echaron de Manta Ray. Una puta. Venga. Sí, yo lo único, yo verdad que sea un poco aburro, hostia. No me gusta a mí mucho. ¿No fue cuando hiciste la gira con Bumburi que me habías dicho que Bumburi mola más que Bumburi, ¿eh? Bumburi. Ya, oye, que yo digo así en plan, no sé, de aquí. Escucha, joder, el bajo, aquel que compré yo, el Music Man... ¿Que era el mío? Era tuyo. No. No me jodas. Estoy equivocado. Me trajo una armónica y unas marionetes para los dedos. ¿Quién? Yo, y que es un... ¿Pero ahora? Sí, es un tipo... y una tortuga. Siempre sales de casa con cosas raras, ¿eh? Voy a poner unos furgonetes con perritos dentro y ya las agarra un perro todo. Corriéseme a mí aquí. Hostia, pues vende la hostia. Aquí la gente quiere comer, Nacho. O sea, la cultura da por culo a todo el mundo. Yo a ti, cuando yo empecé con Nacho fue con Lucas 15, o sea, los primeros ensayos, ¿sabes tú? No, fui a uno, porque me avisaste tú. A uno. Pero luego, no sé qué pasó, echaronte o algo. Sí, para variar, echarme 2 grupos en un mes. Yo no te eché, ¿eh? No, porque no dijiste nada, porque tú eres un... Bueno, yo dejé que os fuerais. Hablar de esto ahora. O sea, sí. Hombre. ¿Pero tú estás en el primer disco de Nacho? Yo fui y de repente fui al local de ensayo, picaba y no había nadie. Estuve así 3 meses, iban a picar. Pero sin ir para casa. Aparte de eso, estamos haciendo una prueba de sonido y mi ampli pilló la radio. Muchas gracias. Pilló la radio y estaba preocupado. Y yo os dije preocupado, mi ampli pilló la radio, estoy escuchando el partido. Y me preguntan, estoy Jairo, ¿y cómo van?
toqué yo con vosotros. Sí, ahí en el Nacho Maravillas. tocó a los primeros conciertos. Sí, jodas. Sí, y en un colegio de médicos, o no sé qué era sí, eso. una convención, una cosa muy... Estaba Roberto rara, ahí. sí. Está Tony Morilla también. Sí, yo, ¿verdad? Sí. ¿A qué? ¿No le grimina? Bueno, tú no. Un corazón, por favor. Sí, el Pereda, hostia, fue el que yo conocía lo de tocar con él, del folk. ¿Con Ñan de Cubé? ¿Pero tocaste con Ñan de Cubé? No, yo tocaba con... ¿No tiene el nivel, no? ¿Cómo que era? El B2. ¿No tu nivel para tocar con Ñan de Cubé? Tengo hecho yo cosas con Monterrey que entendía lo que había hecho yo al año así de tocarlo. Cobran sentido las canciones un poco cuando las ves con distancia. Que cobre sentido y otra cosa no saber lo que fa. No, pero sabes que es por algo, pero cuando tienes demasiado cerca... es una cosa antigua. No sé, yo es que no escucho música de ahora desde hace un momento de tiempo. Iker lo que hace es forrarse, tío. Promotor de éxito. Hay que invertir en el toro, hay que invertir en el puto toro. ¿Pero por qué has metido un toro mecánico en el... Cosas de Iker, o sea, y siempre luce. Tú está guay, tú deja que Iker... Spector ahí... Deja que un toro mecánico luce siempre. Y un puesto de croissants. Y a funcionar, tío, la música hoy en día... Fíjate el tema, tengo una fama que me muero. Hostia, me interesa mucho. Sí, no, lo sé. Puedes apuntarte. Lo voy a poner en la lista de cosas de puta mierda que me interesa. Pero bueno, tú que andes ahora, que ya es moderno y andes en el mundo de la música de ahora... Ya estamos faltando. Ya entramos ¿Hay algún grupo de pop en España, todo esto, hoy en día, de pop? Sí. ¿Quién? Taburete. Sí, vale, ok. Si no, ¿qué voy a hacer? El pop y música para viejos. Vas a decir, el pop y música para viejos. No reáis, no reáis. Imaginaos que cuando seamos viejos, cuando vayamos al hogar de la tercera edad, va a haber peña tocando canciones de los planetas. Y eso sí que va a ser realmente perturbador y deprimente. O de Nacho. Y lo propio. Va a ser muy chungo. O sea, al igual que ahora toquen el dúo dinámico o lo que sea, pues vamos a vivir el que esté vivo. ¿Me vas a poner otra lagrimina, dijiste? Sí, antes como de las guitarras y todo esto, no sé. Ya, tío. O sea, yo la experiencia que tengo de Oviedo era, bueno, bares más rockeros, pero el rock es más de Igor. Ya. Oye, Bailoncha te molaba mucho, Bailoncha te Bailoncha ya sí, él, no era ninguna pose ni nada. Sí, no, como la segunda persona más importante de la música en Asturias. La primera y Jorge Legable, evidentemente. Hombre. La primera y Melendi. No. Serengeti no es el mejor bar, o sea, el mejor nombre para un bar de intercambio de parejas. Pero para el baño Calla, pero sí, ahí no. Y Serengeti. Nachín, si tú llamasen para jurado de un concurso de esto, ¿tú irías? La voz y esas cosas. Sí, o la voz, o tío. El ukelele. Todo lo que fuimos pasando hoy revelase baixos de luz y el mar va se allunyando. Siempre es que fujo tiro pa'l sur y voy dirás sin anotando actos que reviven siempre una canción. La que no tuvo bien y otras cosas que se ven a la luz de vos tu en Xixón y nadie en tunes mañanes deseaba dejar de pensar y pasaronles semanas días de 7 en 7 como una espiral. Y el octavo mes me alcanza
explico tanto ruido y confusión. Y la gente y el humor dan a mi imaginación. Oye, la ayuda vos tú en Xixón. Y era una noche vacía, vacía de todo menos de ansiedad, esperando un nuevo día que trajere luz, punxere paz, rebuscando la alegría, persiguiéndola en cada